Bueno, y estamos en Todo Se Sabe y estamos con el doctor Eric Urbina, abogado constitucionalista, para tratar de entender, las implicancias de lo aprobado el día de hoy en el Congreso de la República en cuanto al adelanto de elecciones. Doctor Urbina, ¿cómo está? Ante todo, muy buenas noches. Y preguntarle sobre, en principio, porque esto se puso en debate y en discusión en los últimos días, si de todas maneras el Congreso tenía que hacer lo que hizo el día de hoy, que recupere el proyecto de adelanto de elecciones para que lo vea la Comisión de Constitución, o podía abocarse directamente a discutirlo en el pleno de hoy. Bien. Buenas noches, Omar. Un gusto poder conversar con usted. Hay aquí un detalle importantísimo y es el siguiente. Esta es una reforma constitucional. Según establece no solamente el reglamento del Congreso, sino precedentes del Tribunal Constitucional, toda reforma constitucional debe tener un dictamen de la Comisión de Constitución. Por eso es que hoy no se podía discutir un adelanto de elecciones, porque la Comisión de Constitución aún no ha dictaminado favorablemente esto. Ahora, la votación de hoy era necesaria por lo siguiente. Como recordarás, en las últimas semanas el Congreso de la República ha ido de reconsideración en reconsideración y finalmente ninguna prosperó. Y todos los proyectos de reforma para adelantar las elecciones fueron archivados. Esto impedía que la Comisión de Constitución vuelva a ver el tema. La única manera para poder levantar ese impedimento era si el Pleno lo autorizaba. Y es lo que hoy acaba de hacer. Claro, y ahora lo que va a ocurrir a partir de este momento es que la Comisión de Constitución tiene que sesionar de manera obligatoria como primer punto en su agenda el adelanto de elecciones. Efectivamente, deberá primero partir de un dictamen, bien, o de algún proyecto de reforma constitucional. No olvidemos que hay varios que han sido presentados. ¿Puede agarrar cualquiera? Muchos de estos ya han pasado al archivo. Entonces, hay solamente uno, que es el que ha presentado el Poder Ejecutivo, el último que se ha presentado, que está allí pendiente de discusión. No se discutió porque justamente los congresistas determinaron que, como era un tema ya tocado y archivado, no debía discutirse. Ni siquiera se discutió. Lo lógico sería que parta el dictamen de la Comisión de Constitución de este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Pero que planteaba, entiendo, como fechas octubre del 2023. La pregunta es, ya estando febrero del 2023, ¿esa fecha es realista, la de octubre del 2023? Es muy difícil. Digamos que podría conseguirse en la medida que haya voluntad política y que se llegue primero a aprobar la legislatura para que se discuta y apruebe en el Pleno esta reforma constitucional, seguidamente votar en la siguiente legislatura y después de ello iniciar ya el proceso ante los órganos electorales. Pero para ello estamos hablando de un supuesto ideal de 87 votos en cada legislatura. Hoy se han conseguido a duras penas 69 votos. Bien. Si es que en la siguiente superamos los 66, vamos a tener que ir necesariamente a un referéndum. Para organizar un referéndum, según ya establecido los órganos electorales, se requieren 4 meses. Entonces esto impediría que para octubre estemos en una primera vuelta. ¿Cuánto complica la situación de este debate, de que salga un adelanto de elecciones lo antes posible, con fechas claras, el hecho de que ya hoy finalice la legislatura, hoy 17 de febrero? Bien, complica en lo siguiente, que si hoy no aprobaran la reforma, como no va a poder ser, bien, vamos a tener que esperar para que lo aprueben en la siguiente legislatura, que empieza en marzo y concluye el 15 de julio, y después del 15 de julio tendrían que aprobarlo, por lo cual ya estamos totalmente fuera de fechas. Ni siquiera llegaría ahí si se da esa situación, donde se acaba hoy la legislatura y no se amplía, se aprueba en la siguiente, que dura hasta fines de julio, y tendríamos que ver la segunda votación en la siguiente. En realidad. Agosto. Sí. ¿Y ahí dan los plazos para abril del 2024? A duras penas, ¿no? Yo creo que va a ser muy difícil porque no olvidemos que tenemos en el interín unas elecciones internas que se tienen que aplicar y otros procesos más, ¿no? Organizar una elección general en el país no es nada fácil, ¿no? Es decir, lo que me está diciendo es que si hoy no deciden ampliar esta legislatura, como pide la congresista Flor Pablo, hasta, no sé, 22, 20, 24 de febrero, el adelanto de elecciones es inviable. Así es. Para el 2024. Pero qué complicado. Entonces, ¿es esto nuevamente voluntad política? Totalmente, ¿no? Totalmente. Porque aunque el presidente del Congreso, que tiene la facultad de ampliar la legislatura, decida hacerlo, si es que los congresistas no se ponen de acuerdo y consiguen 87 votos, porque 66 también ajustaría demasiado el calendario electoral,
va a ser muy difícil, ¿no? ¿Y cuán complejo es ir a un referéndum en cuanto a tiempos? No tanto a la votación, porque me queda claro que si vamos a un referéndum la población va a decir, oiga, sí, váyanse, porque es lo que demuestran las encuestas. Pero el ir a un referéndum y no hacerlo por una votación mayoritaria con 87 en 2 legislaturas consecutivas, ¿cuánto nos complica en cuanto a tiempos? Bien, el referéndum son 4 meses desde que se convoca el proceso como tal, porque hay que organizarlo, ¿no? Entonces, ahí también es abrir un proceso de campaña, porque ahora mismo ciertamente la mayoría de la población quiere un adelanto de elecciones, pero va a haber obviamente una campaña política de aquellos que estén a favor y en contra, y ello también puede hacer que varíe la posición, ¿no?, de la población. Ahora, doctor, solo para cambiar un Sí. poco de tema, la situación del expresidente Pedro Castillo, hoy se aprobó la acusación constitucional en su contra, y mucha gente dirá, pero ¿qué significa esto dado que ya Castillo está tras las rejas con una prisión preventiva? Pero esto sobre el caso de corrupción, las investigaciones que tiene por ser la supuesta cabeza de una organización Así criminal. es, sí. ¿Qué cambia ahora con esta decisión? Bien, al expresidente Castillo no se le podía continuar en la investigación en el proceso penal en tanto y en cuanto que tenía el privilegio del antejuicio político, y mientras lo tenía no se le podía tocar. Ahora ya se ha levantado ese antejuicio político y él podrá ser investigado aún dentro de su investidura, la que tuvo en su momento de presidente, ante la Corte Suprema. Gracias a esta aprobación que hoy ha tenido el Pleno del Congreso, podrá continuar tanto la Fiscalía de la Nación como la Corte Suprema ya en el proceso penal correspondiente. Y esto también aplica para funcionarios de alto nivel como los ministros de Estado, que también han sido a quienes también se les ha levantado esta protección de la que gozaban. Así es, sí. Ahora, un detalle, queda pendiente aún el juicio político contra el expresidente Pedro Castillo por liderar una organización criminal y demás delitos de corrupción por los que se le está investigando. Esto puede llevar a que se le inhabilite para ejercer cargo público hasta por 10 años. Eso aún no ha sido visto por el Congreso de la República. Solamente se ha dado la etapa del antejuicio político, pero queda pendiente el juicio político, que seguro se verá en los próximos meses. Pero, y ahí es interesante, ¿no? Me parece, corríjame por favor, que para el juicio político, que lo que busca es la inhabilitación, se necesita una mayor cantidad de votos que para el antejuicio. Así es, se requieren 2/3, que son 87 votos, ¿no? Y ahí parece que no habría tanto consenso por la votación que vimos el día de hoy, ¿no? Probablemente por ello es que decidieron ver solamente el antejuicio y no aventurarse con el juicio político. Bueno, esto ya es el terreno penal, pero claro, parecería todo indicar, viendo la actuación del Ministerio Público, que tampoco va a ser muy necesario eso, porque lo más probable es que la fiscal de la Nación pida lo máximo, que es el caso, de 36 meses de prisión preventiva. Efectivamente, ¿no? Y hay otro detalle, que el próximo Parlamento podría, porque aún está dentro de sus competencias, Claro. podría ver el juicio político. Muchísimas gracias, doctor Urbina, Eric Urbina, abogado constitucionalista.